El 2020 ha sido uno de los años más difíciles que nos ha tocado vivir, debido a la pandemia por COVID-19, también conocido como coronavirus. Dicha pandemia nos ha obligado a darle un giro total a la manera en cómo solíamos vivir hasta hace unos meses. Entre esos cambios se encuentran el uso permanente de mascarilla, el aislamiento social y el toque de queda. Sin embargo, uno de los aspectos que se ha visto más afectado ha sido el de la educación, ya que debido a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para evitar la propagación del virus, se han implementado las clases a distancia, las cuales son dadas mediante internet, televisión o radio. Pero, ¿es este cambio para bien o para mal? ¿Somos todos beneficiados por igual? Este video tomará el tema de las medidas educativas debido a la pandemia por el COVID-19 y su eficiencia en todo el Perú. Se brindará información sobre el proyecto Aprendo en Casa y su eficiencia en las diferentes clases sociales presentes en nuestro país. Además, se hará una comparación entre las medidas educativas implementadas en el Perú y en otros países. Finalmente, se brindarán algunas sugerencias con respecto a mejoras y cambios en el nuevo sistema educativo. En primer lugar, se hablará de la medida más popular planteada y efectuada por parte del gobierno del Perú con respecto a la educación, el proyecto Aprendo en Casa. Esta medida es una iniciativa de enseñanza no presencial creada por el Minedu, que cuenta con la cooperación de organizaciones privadas, organismos multilaterales, en comunicación con los ministerios de educación de la región y, para la transmisión de estos contenidos, cuenta con el apoyo de las empresas de radio y televisión nacional. Su objetivo es cubrir el currículo escolar integrando nuevos temas como la ciudadanía y ciertos aspectos socioemocionales de la educación, por ejemplo, presentando juegos educativos o lecturas, según Lechleiter 2020. El ministro de Educación, Martín Benavides, manifestó que la idea de la estrategia Aprendo en Casa es generar contenidos que ayuden a los estudiantes a estar mejor preparados cuando se reanuden las clases escolares, según El Peruano 2020. Esta manera parece ser la mejor forma de salvar el año escolar de los jóvenes y maestros en el contexto de pandemia. Está dirigido principalmente a los niños en edad escolar, a aquellos los cuales no llevan un programa delimitado de estudios brindado por colegios privados. Sin embargo, está disponible para todo el Perú, contando con programas desde inicial, primaria, secundaria e incluso programas básicos, especiales y alternativos. Sin embargo, ¿esta medida está cumpliendo con su objetivo? El especialista en educación, Leon Tattenberg, destacó el inicio del año escolar del Ministerio de Educación a través de la estrategia Aprendo en Casa. Tattenberg descartó que los alumnos se vayan a retrasar durante este proceso. Hay una distribución gradual en los 11 grados de primaria y secundaria, más lo de preescolar, que el Ministerio de Educación propone para tratar de acompañar el desarrollo cronológico de los chicos y permitir que a lo largo del tiempo estas competencias, estas habilidades se vayan acumulando y desarrollando. Pero en mayor o menor amplitud es una cosa que tiene cierta flexibilidad, dijo en el programa N Portada Canal N, según El Peruano 2020. Por otro lado, el antropólogo Carlos Flores Lizana dice: los estudiantes y los docentes están viviendo un obligado proceso de transformación de la educación debido a la pandemia. En el Perú tenemos alrededor de 8 millones de estudiantes en educación básica regular. Por lo menos 3 millones viven en la pobreza sin servicios de internet y acceden a Aprendo en Casa a través de celulares bastante limitados o televisores antiguos y pequeños. Muchos estudian en pequeños colegios privados que no tienen los recursos tecnológicos ni de capacitación de sus docentes para llegar a ellos. De otro lado, la brecha entre los estudiantes del campo y la ciudad se está mostrando en toda su dimensión y sin solución a la vista. Ya no solo por la falta de recursos, sino por no tener docentes que hablen nuestras lenguas originarias. Lo más preocupante es que no llega mucha información a las familias sobre cómo acompañar a nuestros hijos en este esfuerzo, según Noticias El Peruano 2020. El programa es una idea que ayuda a los niños escolares a seguir con sus estudios en la actualidad. No obstante, existe una brecha entre la zona urbana y rural del Perú, lo que ocasiona que el efecto de este programa no sea por igual entre ambas zonas, perjudicando en mayor amplitud a la zona rural sin alguna solución eficiente. Basándonos en la información anterior y las opiniones de especialistas, cuando Leon Tattenberg destaca el proyecto y Carlos Flores enfatiza que es un obligado y desigual proceso, ¿realmente es ético este proyecto?
Aprendo en casa es una buena medida para que los alumnos del país no pierdan un año o más debido a las terribles circunstancias en las que nos encontramos hoy en día. Uno puede entender que la intención del gobierno fue buena, pero ¿nos conviene a todos por igual? Este programa se basa en la transmisión de programas de televisión y de radio, además de una página web en la que se encuentran todos los contenidos. No obstante, no todos los niños en etapa escolar tienen el acceso debido a esta medida. La ex ministra de Educación, Flor Pablo, manifestó que la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa, anunciada por el titular del sector, Martín Benavides, debe incluir las zonas rurales del país, no solo las urbanas, según Gestión 2020. En conclusión, a pesar de que la intención del gobierno del Perú al implementar el programa Aprendo en Casa sea buena, el proyecto en sí no es totalmente ético, ya que no beneficia a todos los niños en edad escolar por igual. Se le otorga una prioridad a los niños en zonas urbanas, dejando a los de las zonas rurales con menos oportunidades de las que tenían anteriormente, al utilizar como base del proyecto la tecnología, la cual no tienen acceso la mayoría de peruanos. Ya que hemos explicado las medidas que el gobierno peruano ha implementado en nuestro sector educativo, a continuación pasaremos a explicar y analizar algunas de las medidas que otros países han implementado en su educación frente al contexto de pandemia. El país sobre el cual se va a hablar será Francia. Dicho país, luego de haber reportado su primera baja por COVID-19, decidió tomar la siguiente medida. El 14 de marzo, el primer ministro Édouard Philippe anunció el cierre de todos los colegios, bares, restaurantes, cafés, clubes nocturnos y locales comerciales, a excepción de los supermercados, las farmacias, los bancos y las gasolineras. Es así que con el cierre de los centros educativos se implementó la educación virtual, en la cual los estudiantes rendían sus clases mediante plataformas educativas dispuestas por los colegios. Esta medida se mantuvo durante unos cuantos meses con el fin de proteger a niños y adolescentes de contraer el virus. Tiempo después, el país informó que había tomado la decisión de reaperturar los colegios bajo un estricto protocolo sanitario, el cual constaba de las siguientes especificaciones. El primero era que tenía que haber un constante lavado de manos, tenía que haber recreos escalonados y el uso obligatorio o recomendado de mascarillas. Este protocolo debía ser seguido rigurosamente y se consideró como un requisito en todas las universidades y escuelas. A comparación con Francia, en nuestro país, si bien es cierto, algunos centros concurridos tales como restaurantes o centros comerciales han sido reabiertos, hasta el momento ningún centro educativo ha sido abierto y por lo que sabemos de los mensajes a la nación, esto continuará de esta manera. Tal y como lo dijo el presidente de la República, por recomendación del MINSA, tenemos que prorrogar sin una fecha clara y definida el inicio de las actividades educativas presenciales. Se planteó en un primer momento que sería en la primera semana de mayo, pero no, es muy pronto, dijo el mandatario. Entonces, la clara diferencia entre Francia y Perú es que Francia decidió reaperturar sus escuelas. Respecto a esto, el ministro de Educación dijo: se tomó dicha medida ya que desde el inicio de la cuarentena el 5% de los estudiantes han perdido contacto total con el colegio, ya que no contaban con los medios necesarios para conectarse por video. Por otro lado, el Perú tomó la decisión de cancelar las clases presenciales hasta que los casos por COVID-19 disminuyan sin un posible riesgo a rebrote. Pero, ¿cómo sabemos qué país fue el que tomó la mejor decisión? Respecto a esto, BBC News dice: la reapertura de las escuelas no solo aumenta el contacto entre niños, sino también entre los docentes y el personal que trabaja en los centros, además de los padres de familia que traen y llevan a sus hijos. Respecto a esta cita, se puede evidenciar que el reabrir los colegios tanto en Francia como en cualquier otro país puede convertir a estos centros en focos infecciosos, poniendo en peligro a las personas que se encuentran dentro del mismo. Por lo que se puede afirmar que, en comparación con Francia, el Perú ha tomado la mejor decisión hasta el momento. Basándonos en la información brindada anteriormente, se puede afirmar que la apresurada decisión de Francia en reaperturar los centros educativos no fue la más acertada, ya que en lugar de beneficiar a los estudiantes, los expuso a contraer el virus. Y a pesar de haber tomado las medidas de precaución necesarias, el país se vio obligado a cerrar un gran número de escuelas. Respecto a esto, el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, ha confirmado que 22 centros escolares han tenido que ser cerrados por precaución tras detectar casos por COVID-19. En la cita presentada se puede evidenciar que tiempo después de haber reaperturado las escuelas, fue inevitable que tanto alumnos como maestros contrajeran el virus.
En conclusión, las medidas que se están tomando en nuestro país sobre el cierre temporal de los colegios es una decisión totalmente ética, ya que se está protegiendo tanto a alumnos como maestros, evitando exponerlos a un posible contagio, aunque dicha medida también pone en peligro la educación de los alumnos de bajos recursos. Como ya hemos mencionado antes, la pandemia ha afectado mucho a la educación y como país se tuvieron que tomar muchas medidas para fomentar y seguir con la educación. La educación de cada persona depende de la situación económica en la que uno se encuentra y a raíz de eso se han manifestado diversos problemas a lo largo del país. Esta nueva forma de enseñanza y aprendizaje, además de traer muchos beneficios para los alumnos, ha traído algunas dificultades hacia ellos, tales como la falta de motivación, estrés o ansiedad ante los trabajos de los colegios y entre otros. El gobierno respondió ante esta situación con el proyecto antes mencionado, Aprendo en Casa, y además dando tablets para los estudiantes quienes no puedan acceder a dichos recursos para reducir la brecha digital y facilitar el acceso educativo, tal como lo menciona TV Perú Noticias. Realmente las mejoras que se van a poder hacer serán internas, o sea, no cambiarían la forma en la que el estudiante aprenda, sino el después. Como ya hemos mencionado antes, a raíz de la educación a distancia, se han causado diversos problemas psicológicos, motivacionales y mentales, y además hay impedimentos tales como el estatus económico que impiden tener una educación eficaz. Es por ello que se darán algunas recomendaciones frente a aquellas dificultades. En primer lugar, se tiene que tomar en cuenta que para estudiar en línea es un esfuerzo mayor que estudiar en clases presenciales, debido a que no hay ningún profesor detrás de los alumnos y además el rendimiento del alumno depende de su organización y disposición frente al curso. Tal como lo dice Martínez, es el alumno o la alumna que tiene el poder y la libertad para planificar y marcar las horas de estudio. Además, la formación online suele ser más exigente que la modalidad presencial o semipresencial, ya que requiere de una organización y planificación que quizás en otras modalidades no sea tan importante. Es por ello que los alumnos pueden estresarse debido a la mala organización. Por consiguiente, se propone hacer un calendario acompañado de un recordatorio para organizar todas las tareas y proyectos con el fin de que los alumnos entreguen sus proyectos dentro de la fecha límite. En segundo lugar, la desmotivación y la preocupación son unos grandes problemas que el alumno se encuentra día a día y se pueden surgir altos niveles emocionales a causa de eso. Martínez también indica que la ausencia de un contacto directo con docentes y alumnos puede provocar una sensación de soledad y aislamiento. Esto también provoca que la formación sea en muchas ocasiones impersonales. Es por ello que deben haber profesores o psicólogos que aconsejen a los estudiantes sobre cómo controlarse y relajarse en estos tiempos. En tercer lugar, hay estudiantes jóvenes que cursan la primaria y comienzos de la secundaria quienes requieren un poco más de esfuerzo para poder atender la clase. Es por ello que para aquellos grados se les recomienda hacer clases lúdicas, que llamen la atención del alumno y que no se distraigan. Unos ejemplos sería cambiar los contenidos y mejorar las estrategias de enseñanza con maneras más interactivas que requieran la participación del alumno. Además, para grados mayores se le recomienda hacer trabajos grupales que requieren la interacción de otras personas. La resolución de dudas permite seguir avanzando, indica por su parte Núñez, y para hacerlo posible se debe adquirir un hábito de comunicación con él o la docente de la materia, sin olvidar a los compañeros y los recursos que ofrece la red. Pero, ¿esas recomendaciones realmente benefician a los estudiantes? Esas recomendaciones propuestas están basadas por el bien de la salud mental y psicológica de los alumnos. Nos conviene a todos por igual porque se está haciendo un cambio para el beneficio de los estudiantes. Se puede ver que por un lado esas recomendaciones van a favorecer el ritmo de aprendizaje de los alumnos. En conclusión, estas recomendaciones beneficiarían a los estudiantes quienes presentan las dificultades ya antes mencionadas, ya que se está tomando en cuenta tanto la salud mental, física y psicológica del menor y asimismo fomentando la educación. En relación al expuesto, si bien la intención del gobierno del Perú al implementar el proyecto Aprendo en Casa fue buena, la idea no fue totalmente ética, debido a que no beneficia a todos los niños en edad escolar por igual, existiendo una brecha, una gran diferencia entre la zona rural con la zona urbana. Como resultado, solo los niños con el debido acceso a las tecnologías, como televisores, computadoras e incluso Internet, pueden favorecerse de este proyecto. Por otro lado, en comparación con otros países, en este caso, tomando el ejemplo de Francia, el Perú está tomando medidas parcialmente éticas.
como el decidir anular las clases presenciales con fecha indefinida. Esto debido a que el principal objetivo del gobierno es no exponer a los estudiantes y profesores. Sin embargo, esta medida está afectando a la educación de un grupo de personas de bajos recursos, como se mencionó anteriormente. Finalmente, con el fin de mejorar la educación en nuestro país, la idea de aplicar programas de aprendizaje lúdicos que atraigan y entretengan a los alumnos beneficiaría a aquellos estudiantes quienes tienen mucha dificultad de asistir a las clases virtuales, ya sea por problemas psicológicos, motivacionales u otros antes mostrados, siendo éticos para los alumnos.